a todas las instituciones, a todas las empresas que están involucradas en el rubro de turismo. El objetivo principal es hacer un trabajo mancomunado, unificando criterios, reconociendo debilidades y tratando de fortalecer a cada una de esas instituciones con recursos, con capacitaciones, con experiencias para poder construir lo que realmente nosotros necesitamos es posicionar a Paraguay en la región y en el mundo. Y la Cámara Nacional de Turismo es un ente creado único en el país que va a permitir la incorporación de todos los gremios a fin de escuchar, analizar, ver sus necesidades, acompañar sus proyectos y fortalecer la imagen de cada uno de esos gremios para construir lo que el turismo necesita hoy en día. Bueno, estamos viendo parte de imágenes y también en este caso a Osvaldo Morínigo, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Paraguay, en esta presentación oficial. Y bueno, y lo que puede llegar eso a significar para nosotros, que siempre estamos hablando del tema turismo, ahora que estamos en pleno Panamericanos Junior, hemos tenido de Sur, encuentros realmente grandes de estos que estamos mencionando porque involucran muchos países. Y bueno, y tenemos también en puerta lo que es el rally y lo que todo el año genera nichos, no solamente para Asunción, sino también se abre por el lado de Encarnación, realmente un punto y ofertas tanto para extranjeros o para nosotros mismos, y lo que es el negocio del turismo en este momento, porque tenemos que hablar ya en ese sentido, porque son generadores también de fuentes de trabajo, de mantener familias, entornos alrededor de lo que es la industria como tal del turismo. Así es que, Osvaldo Morínigo, gracias por tu tiempo y compartir con nosotros en Tribuna. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de explicar un poquito a la audiencia, a tu audiencia, lo que es el funcionamiento y los objetivos generales de una cámara. Estamos ante hechos históricos hoy en día, en el cual convergen una serie de actividades que posicionan a Paraguay en la región ante eventos muy importantes. De hecho, que ya desde el año pasado estamos captando eventos de gran magnitud, conciertos, eventos, finales deportivas, como somos un país red futbolero. Entonces también se llevó a cabo el Congreso Mundial de la FIFA en Paraguay. También ha aglutinado eventos de envergadura, por ejemplo, de congresos médicos, congresos internacionales, y a la vez eventos como el World Rally Car y el Panamericano, que hoy en día también se suma a un hecho histórico. La ocupación hotelera en Paraguay es un 100%. Hace 20 años recuerdo que cuando en la zona de Aviadores del Chaco se construían hoteles, nos preguntábamos, ¿para qué tanto? ¿Qué hay detrás de todo esto? En cambio, esa visión de inversionistas, de empresarios del sector, en el tema hotelero fundamentalmente, ya visualizaban que Paraguay, por su ubicación en Sudamérica, es estratégico. Y no solamente es estratégico, sino que también Paraguay es 365 días. Básicamente por el clima, básicamente por su ubicación, es un país que puede acoger 365 días de eventos sin ningún tipo de inconvenientes naturales, ¿verdad? Que eso es un privilegio. Y por otro lado, otro de los hechos históricos también de esta semana fue que el 11 de agosto logramos, vía decreto presidencial, el reconocimiento de la Cámara Nacional de Turismo del Paraguay como un órgano de intermediación, como un órgano de referencia y como un estamento que va a unificar a todos los gremios del sector, incluyendo empresas, personas, instituciones, en procura de poder posicionar a Paraguay como uno de los referentes más importantes de la región y la captación de inversiones en el tema no solamente de turismo, porque el turismo también conlleva artesanía, tiene un derrame social muy importante, gastronomía, transporte, artesanía, o sea que una serie de cosas que conlleva el hecho de poder recibir ese derrame económico en la sociedad. Cuando estamos hablando de la creación de esta Cámara Nacional de Turismo del Paraguay,
¿De cuánto estamos hablando de unificación, de cuántos gremios, Sí. cuánto también de empresas así globales? Sí, ahí vamos a compartir imágenes que fueron del evento de tu producción, en el Sí, cual están desglosados aproximadamente 37 instituciones, empresas, ¿verdad? Desglosados en una veintena de gremios que abarca todo el país. Tenemos gremios representantes de Ciudad del Este, de Villarrica, de Cordillera, del Norte, de Encarnación fundamentalmente, que ellos hoy en día también están aprovechando este canal, esta asociatividad para poder llegar a la mayor parte del país, digamos, en cuanto a promoción. Ellos han necesitado poder solicitar, por ejemplo, recursos humanos para poder recibir a 250.000 personas que tienen previsto en el World Rally Car. Y no solamente eso, sino que también los medios de transporte, la necesidad que el Estado también, en ese afán de poder presentar un país digno, conseguimos también que gracias a eso se mejore la infraestructura de aeropuertos en Encarnación, las rutas también, la situación hotelera también en ciertas regiones, el acompañamiento del crecimiento de las posadas turísticas, que es un programa muy bueno porque permiten a la gente de cada ciudad utilizar los recursos de su casa, de sus disponibilidades, para poder ofrecer al turista en sí que visita esa región. Eso hace que las personas también tengan una fuente de ingresos y no tenga que dejar sus casas, dejar sus propiedades, venir a las grandes capitales y prácticamente desalojar su comunidad. Con el recurso, con el programa de las posadas, hace de que ellos puedan recibir también a gente que puedan ofrecer una hospitalidad, una cordialidad y también los recursos naturales que son inmensos en Paraguay. ¿Cuánto más o menos ocupa en generación de puestos de trabajo lo que es el sector de turismo en general? Bueno, el sector de turismo en general estamos hablando entre operadores y agencias de viajes, aproximadamente unas 20.000 personas en forma directa. Sí. Pero si sumamos a los artesanos, sumamos a los transportistas, sumamos a los guías de turismo, estamos pasando las 100.000 personas en forma directa en diferentes regiones, porque tanto Ciudad del Este como Encarnación también están propiciando, por ejemplo, el caso puntual de Encarnación, los antepasados indígenas de cada una de esas ciudades, por ejemplo, San Cosme, Trinidad, Jesús, están siendo capacitados para contar como parte de su historia la riqueza de lo que fue la presencia de los jesuitas, por ejemplo. Entonces eso es algo fantástico porque se va a ir transmitiendo y no vamos a perder la esencia de lo que la historia dejó, que dejaron los jesuitas también. Recordemos también que Paraguay es el país con mayor cantidad de testimonios de obras que dejaron, de figuras que dejaron los jesuitas, y eso es una riqueza invalorable. Y a nivel de números, se manejan montos de ingresos que deja. Sí, el turismo en sí ha representado el cuarto ingreso de divisas al país. En el primer semestre, de acuerdo a la información que recibimos de la Secretaría de Turismo, ha ingresado aproximadamente 480 millones de dólares, convirtiéndose en el cuarto en cuanto a la generación de divisas. Sí. Después detrás de la carne, detrás de otros rubros, y fundamentalmente eso hace de que ese monto o ese ingreso es prácticamente un 100% país. Sí. Eso queda en el país. Y eso aún sin contar lo que va a dejar el Panamericano que tenemos en este momento en Paraguay, sin contar lo que va a dejar el World Rally Car, que solamente el World Rally Car se estima en unos 80 millones de dólares. O sea que estamos hablando de unos recursos que apuntando y de acuerdo a cómo va generándose en lo que resta del año, que aún falta 6 meses, estimamos que van a superar los 600 millones de dólares fácilmente, ¿verdad? Ingresos genuinos, estamos hablando de ingresos genuinos. Sí. Esto obviamente hizo también, supongo, esta necesidad de generar y de crear esta cámara. Bueno, la creación de la cámara es prácticamente un punto culminante, no solamente de una necesidad, un requerimiento para poder igualar lo que los vecinos tienen en cuanto a lo que es promoción país.
Con la creación de la Cámara no podemos parar con eso. Nosotros estamos detrás de la posibilidad de poder crear una institución de promoción turística, como tiene otros países. Porque cuando vamos a competir en la región, en mercados como el mercado árabe o el asiático o el europeo o el americano, nosotros tropezamos de que esas oficinas de promoción turística tienen ingresos muy importantes que al competir nosotros con ellos quedamos prácticamente muy por debajo. Entonces, al lograr que a través de la Cámara se pueda conseguir ese instituto de promoción turística, nosotros vamos a salir a competir prácticamente a la par de muchos de ellos, porque Paraguay tiene mucho por mostrar, mucho por desarrollar. Por eso es de que nosotros, cuanto a lo que es la Cámara, que ya tiene en cierta medida el acompañamiento de la Secretaría Nacional de Turismo hace 5 años, hemos logrado estamentos muy importantes, presencia destacadísima en el tema del turismo en las Naciones Unidas. De hecho que estamos prácticamente siendo nombrados como secretarios generales o secretarios del turismo en las naciones, para las Américas. Sí. O sea que es un logro muy importante, va a ser destacadísimo, porque ahí nosotros vamos a poder mostrar el país y vamos a trabajar comprometidos a que el país que mostremos sea realmente un país serio, un país bueno, con muchos recursos, con muchas opciones. Sí, porque en este tipo, supongo, de negocios también es importante la imagen que se tiene. Hay que hacer muchas relaciones públicas también, de Sí. dar estas garantías, ¿no? No es un trabajo simplemente marketinero, que claro que sí es importante, pero hay que generar también confianza. Nosotros tenemos que ser coherentes con eso, porque ¿qué ocurre? En esa coherencia nosotros podemos salir a vender espejitos, pero tarde o temprano eso se va a diluir. Nosotros tenemos que mostrar las cosas como tales y comprometer no solamente al sector privado, el sector público tiene que hacer lo suyo también, en muchos sentidos. Por ejemplo, ahora, después de casi una lucha tenaz, de que yo recuerdo que estoy en turismo hace más de 40 años, uno de los impedimentos, uno de los problemas más radicales que teníamos era el cruce fronterizo Encarnación Posadas, que se tardaba 3 horas en una fila inmensa, calor, lluvia, frío. Y hoy nos damos cuenta que sí se puede, porque para el World Rally Car se ha logrado, se ha conseguido una ventanilla única, donde en una ventanilla única se tiene la salida y la entrada al país. O sea que, por lo visto, se puede. Y lo otro también, el mejoramiento de la infraestructura y las pistas en el aeropuerto de Encarnación también ha sido un logro propiciado por este evento. Entonces, yo creo que la voluntad política, la voluntad pública, realmente hace falta una política en ese sentido. Por eso también a la par estamos peleando a que no se pueda ver el tema de la fusión que quieren hacer con la Secretaría de Turismo. Así. Eso va a ser un retroceso terrible. Eso va a ser como volver a 40 años atrás. Hoy necesitamos nosotros una institución fuerte, una institución que aglutine y anime y se genere la confianza en el sector privado para que juntos podamos salir a pelear por Paraguay en muchos otros eventos. Que esto no pare. Pero si la Secretaría de Turismo se convierte en una dirección, de una subdirección, de un viceministerio, la burocracia gubernamental va a imposibilitar que eso se ejecute en forma inmediata, cuando acá lo que necesitamos es flexibilidad, rapidez, solución inmediata a muchas cosas, porque hay que salir a concursar y pelear con países mucho más poderosos como Brasil, como Argentina, Uruguay mismo. Uruguay mismo, por ejemplo, hoy en día es un ejemplo porque a través de su Cámara Nacional de Turismo, a través de su Oficina de Promoción Turística, desarrolló un programa que se llama Para Uruguay Natural, que no se enfoca solamente en su ícono como Punta del Este, que a veces pensamos en Uruguay y es Punta del Este. Hoy en día están desarrollando programas de diferentes tipos en cuanto a lo que es turismo de reuniones, turismo científico, hoy el turismo de salud. Han desarrollado un punto en el cual se encuentra Salto, al norte de Uruguay, y Salto es un lugar donde las termas hacen de que el turismo salud tenga una gran relevancia importante. Y hoy en día tenemos, por ejemplo, una compañía aérea paraguaya que está siendo fortalecida en una ruta Montevideo-Salto. Y esa compañía tiene
más frecuencias de vuelos, mejor operatividad en Montevideo Salto, en Uruguay, que una ruta Asunción-Ciudad del Este, por ejemplo. Sí. Sí. Esto, en definitiva, fortalece lo que es todo lo relacionado al turismo, ¿no? No solo fortalece, va a llevar la imagen del país en el turismo. Ujú. ¿Por qué? Porque va a aglutinar las necesidades sin que cada uno de los gremios pierda su identidad o su enfoque. Va a aglutinar todas esas necesidades en un factor común y vamos a salir lo que se llama a atropellar lo que es el mercado. Vamos a salir a competir con fuerza. Vamos a generar acciones en las cuales nos va a permitir que Paraguay sea hoy en día considerado dentro de la región como una opción válida para el turismo. No solamente el turismo de naturaleza, de playas, de ese tipo de cosas, sino también hacerlo un país donde pueda hacerse eventos de gran envergadura. Ya lo hemos demostrado con estos Panamericanos, ya lo hemos demostrado con los Juegos Odesur. Paraguay se está postulando para los Juegos Panamericanos Senior. Tenemos el Mundial de Fútbol en el 2030 y en el 2031 también se vienen otros eventos. El año que viene se tiene la 71 reunión de la Comisión de las Naciones Unidas en el tema de turismo para las Américas, que ya se tiene confirmado. Paraguay es sede de la Comisión, de la Secretaría Técnica de las Reducciones Jesuitas o las Misiones Jesuitas en Latinoamérica. Es algo que hemos logrado también. O sea, que Paraguay asume responsabilidades en las cuales hoy no podemos retroceder en cuanto a lo que es la institucionalidad. O sea que finalmente todo lo que vos estás mencionando está demostrado. Ni siquiera el país puede hablar de que tenemos que demostrar. Hay ya fechas, acontecimientos importantes que Paraguay se comportó, Odesur, Panamericano, en el cual pasa a prueba la hotelería, la parte logística, recursos humanos, o sea, inclusive la comida. Todo realmente, encima con los deportistas que tienen una alimentación otra vez especial, ¿no? Paraguay es el único país que conozco que tiene un programa que se llama Buen Anfitrión. ¿Qué implica eso? El turista, desde que pisa Paraguay, sea vía aduanas en Ciudad del Este o aduanas en Falcón, aeropuerto, se le recibe con música paraguaya, con arpa paraguaya, con una chipita paraguaya. O sea que ya se le está adentrando lo que es la cultura paraguaya. Se le está ya mostrando lo que Paraguay le puede ofrecer. Y yo no recuerdo que un turista haya salido quejándose de la atención que se tuvo en Paraguay. Hemos tenido testimonios en una de las finales más grandes de Sudamérica, la Copa Sudamericana, cuando vinieron, fuimos sobrepasados por argentinos y ellos querían ir más de Paraguay porque la gente le ofrecía techo, agua, baños, todo le servían a la gente que estaban estacionados o que estaban alrededor del estadio. Salían a darle una ayuda como para poder decirle, mire, estamos en Paraguay, usted está en Paraguay, está en su casa. Y eso es bueno. Ese programa es único y está sobrellevando, o sea que la Senatura está sobrellevando eso de la mejor manera posible con el compromiso de mostrar lo que nosotros podemos. Si bien hay mucho trabajo que hacer, si bien estamos todavía con muchas limitaciones, pero el esfuerzo se está haciendo en conjunto. ¿Cuál es el antes y el después para entender para el país la presencia de esta Cámara? Bueno, para el gobierno es un interlocutor en el cual le va a permitir el día de mañana juntarse en una mesa con 3 o 4 o 5 personas, no con 40 gremios o 40 representantes, porque eso va a debilitar. Y la gestión del gobierno, porque es muy difícil para cualquier gobierno, yo no creo que exista en el mundo, poder abarcar toda la problemática, pero sí puede abarcar problemáticas comunes a diferentes gremios. Por ejemplo, el tema migratorio. El tema migratorio es de todo. Por ejemplo, el tema aeropuerto. El tema aeropuerto es de todo. Por ejemplo, una ruta. El problema de la ruta es de todo. Entonces, toda la cartelería en ruta. Uno va en ruta y no sabe en qué ciudad está. Uno va en ruta y se necesita que las gobernaciones tengan una oficina en la cual yo vaya ante algún inconveniente y que esté alguien que me explique lo que turísticamente o comercialmente o lo que sea, que me sirva de una fuente de información. ¿De qué forma está tan capacitada las gobernaciones para responder a esa problemática? Y nuestro trabajo va a ser eso. Ese es el después. Vayas donde vayas,
esté en, qué ciudad, esté en una ciudad, principalmente sobre ruta, donde vos pares y digas, me perdí. ¿Qué puedo ver? Me Sí. quiero quedar esta noche. Estoy cansado. ¿Dónde me puedo alojar? Eso necesitamos y eso es lo que vamos a cambiar, por lo menos a priori. Y en segundo lugar, nos va a permitir a salir a concursar por más eventos. Aproximadamente hay unos 1.200 a 1.500 eventos que se hacen en la región. Con que nosotros captemos el 10 o el 15% de esos eventos, traerlos a Paraguay, no solamente a Asunción, traerlos a Ciudad del Este, llevarlos a Encarnación y traerlos en Asunción, ya va a ser un logro muy importante. Y en ese trabajo vamos a estar. Bueno, Osvaldo, muchas gracias por este tiempo y bueno, vamos a seguir hablando porque este es un inicio. Al contrario, muchas gracias a ustedes por este espacio y realmente estamos a las órdenes. Esto está arrancando, si bien arrancó en el 2020, esto se coronó ahora con el decreto presidencial, lo cual también fue un trabajo, fue un lobby intenso y a lo cual también nosotros nos permite hoy en día comprometernos y a partir de ahora sí trabajar con mayor ahínco, con mayor compromiso, pero ya con ese respaldo que es importante, porque a veces de repente sin la cédula de identidad no tenemos crédito, dice. Sí. En cambio, este decreto es como la cédula de identidad de la Cámara y ahí nosotros vamos a ir trabajando. Bueno, gracias. Gracias a usted. Bueno, así nos acompañó Osvaldo Morínigo, presidente de la Cámara Nacional de Turismo del Paraguay. Vamos a una brevísima pausa y ya volvemos.